diferenciabilidad para campos escalares. A posteriori vamos a trabajar con todo lo que es la parte de geometría diferencial de la parte de curvas, ¿no es cierto? O sea, lo mismo, pero para curvas. Y después en unidad 6 trabajaríamos con campos vectoriales. Bueno, el concepto de derivada ya lo conocen, lo tienen más o menos claro, suponemos. No sé que ustedes habían visto una cierta función igual a f de x. Profe, no veo la pantalla yo por lo menos. Ah, perdón. No estaba compartiendo, mil disculpas, perdón. Ah, está ahí. Ahora sí. ¿Ahí la ven en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ahí sí, Sí. vamos, sí. Bueno, entonces suponemos tenemos una función igual a f de x, ¿no es cierto? Vamos a tener un punto x sub 0. Vamos a suponer que este sería el punto x sub 0. Esta sería la imagen, ¿no es cierto? La altura que nosotros tenemos acá en I sería la imagen. Y vamos a tomar, o tomábamos una cierta distancia h a partir de x sub 0. O sea que este punto sería, digamos, x sub 0 más h, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la imagen de esto caería en, digamos, en f de x sub 0 más h, ¿no es cierto? Bueno, de ahí definíamos, ¿no es cierto?, el concepto de lo que era la pendiente de la recta secante. Vamos a tener una recta acá que unía estos dos puntos. Bueno, supongamos que la unión esté bien hecha, ¿no es cierto? A ver. ¿Sí? La pendiente de esa recta, o sea que no era otra cosa que la tangente de este ángulo, no era otra cosa que lo que nosotros nos movíamos entre f de x sub 0 y f de x sub 0 más h, o sea, esta diferencia de altura, era lo que le llamábamos el delta i, ¿no es cierto? La tangente del ángulo, ¿no es cierto?, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, lo que nosotros teníamos acá era un delta x, que si ustedes se ponen a calcularlo, sería igual a h. La diferencia que hay entre x sub 0 y x sub 0 más h sería h, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ahora vamos a trabajar con funciones un poquito más complejas. Vamos a empezar con lo que son los campos escalares. Vamos a tomar un campo escalar de R2 en R. Vamos a concentrarnos. Nuestro punto x sub 0, en este caso, si la función va de R2 en R, sería el puntito este que está acá. Lo ven que lo marco, ¿no? Sí, profe. Bien. Y el x sub 0 más h es el punto que nos vamos a tomar una dirección u, ¿sí? Vamos a tomar un vector u. Lo que están viendo ahí es un vector u. Y nos vamos a mover sobre ese vector una distancia h. O sea, este punto nos vamos a mover desde el punto x sub 0 hasta el x sub 0 más h. Más h por u. Más h por u
porque me estoy moviendo en la dirección de ese vector. Fíjense, lo que está en celeste sería el grafo de nuestra superficie. Cuando yo me muevo en la dirección de U, puedo generar un plano, ¿sí?, que intersectado con la superficie nos da la curva amarilla, esta C que tengo yo sobre la gráfica, sobre la traza ahí de la superficie. Fíjense que ya no estoy en el plano, sino que ya estoy en el espacio. Entonces, yo también podría definir una recta secante que une f de x sub 0 y f de x sub 0 más h, ¿sí? Podría definir una recta secante. Entonces, la pendiente de esa recta secante es una pendiente medida en la dirección del vector u, y ya le vamos a poner algunas condiciones. Bueno, la derivada nosotros la hacíamos nacer a partir del concepto de recta secante. Lo que hacíamos es tender, digamos, la distancia entre x sub 0 y x sub 0 más h a 0, o sea, hacer el límite para h que tiende a 0. Entonces la recta secante se nos convertía en recta tangente, ¿sí? El mismo concepto es el que vamos a aplicar acá, ¿no es cierto? Si yo a este h lo voy haciendo cada vez, la distancia entre estos dos puntos, la voy haciendo cada vez más chiquita, ¿sí? La recta secante se nos convertiría en esta recta color rosado oscuro que está acá, que sería la recta tangente. Profe, Sí. ¿qué puede agrandarlo un poquito, por favor? Porque no se nota, no veo la nomenclatura. ¿Usted que está usando el teléfono? No la compu, pero lo mismo no se Sí. puede apreciar bien. Sí. Bueno, por cualquier cosa, yo creo que este dibujo estaba en Thomas, por si lo llegan a después querer ver en forma más ampliada, está en el libro Thomas, ¿no es cierto? Bueno, entonces íbamos a definir el concepto de recta tangente a partir de hacer el h, o sea, la distancia entre x sub 0 y x sub 0 más h por u, hace tender esa distancia a 0, o sea, h a 0, entonces nos quedaría el concepto de lo que vamos a llamar derivada direccional. Derivada direccional porque fíjense en que en este punto sobre la superficie, yo puedo definir ahora ya infinitas derivadas, no como en análisis 1 que tenían una sola derivada. Yo ahora puedo definir infinitas derivadas porque puedo generar infinitas direcciones u. Nuestro 1 va a ser único. O sea, tenemos infinitos vectores acá, u, ¿sí?, en la cual podríamos derivar. Entonces, la primera condición para poder trabajar y normalizar todo esto, al vector u lo vamos a tomar o considerar como un vector unitario. O sea, el módulo de u va a ser igual a 1, para definir en forma estándar lo que es la derivada direccional. En algunos libros, en lugar de h, usa la letra t, ¿sí? Son equivalentes, son equivalentes. Entonces, por las dudas, porque yo acá la gráfica la tomé de Thomas, pero la definición la tomé de Williamson. La distancia de esta h, Williamson le llama t. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a definir la derivada direccional? La vamos a definir de esta forma. Vamos a denotar esto como la derivada de f respecto de u en un punto x o en un punto x sub 0. Nosotros estuvimos trabajando en un punto x sub 0. Como el límite para t que tiende a 0 o para h que tiende a 0. O sea, la distancia entre x sub 0 más h por u o de x más t por u. Esa distancia con el x o el x sub 0 va a ser muy chiquita, ¿sí? Va a ser muy chiquita, o sea que vamos a hacer el límite
para t que tiende a 0 de ese cociente incremental que teníamos antes, nada más que ahora estamos no en el plano, como acá, sino en el espacio. Y este límite, si existe, es lo que vamos a llamar la derivada de f respecto de u. Bueno, respecto de esto, hay algunos libros que primero dan lo que se llaman las derivadas parciales y después dan las derivadas direccionales. Nosotros hemos preferido dar primero lo que es la derivada direccional, que es un concepto más general, y ya dentro de un ratito vemos lo que son las derivadas parciales. Me interesa saber si el concepto geométrico quedó claro. Bueno, acá está la forma, digamos, de escribirlo de acuerdo al dibujo nuestro. Tenemos f de x sub 0 más h por u, ¿sí? X sub 0 más h por u sería el punto este, que está alejadito, y el otro punto donde voy a calcular la derivada, yo voy a calcular la derivada de f respecto de u en el punto x sub 0. Entonces, esa diferencia, digamos, del valor de la función entre esos dos puntos sería lo que habíamos llamado antes el delta i, ¿no es cierto? Nada más que ahora sería un delta z. Y h sería la distancia entre estos dos puntos, ¿no es cierto? O sea, x sub 0 más h por u y x sub 0. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces si ese límite existe, fíjense que es un límite de varias variables, según cómo sea la función, yo puedo definir para cualquier tipo de campo escalar, recuerden que un campo escalar era una función de Rn en R, puedo definir el concepto de derivada direccional. ¿Cómo se lee esto que está acá? Es la derivada de f en la dirección de u en el punto x sub 0. La derivada direccional de f en la dirección de u en el punto x sub 0. Voy a tomarlo, en este caso en particular, lo tomé en un punto x sub 0. En general, la puedo definir en cualquier punto x, donde x es un punto que pertenece al dominio de la función, ¿no es cierto? Bueno, y acá está definido según Williamson para un campo escalar en general que va de Rn en R. Bueno, entendiendo esto, ahí vamos a tomar casos particulares de las derivadas direccionales, y los casos particulares son los con los que van a trabajar siempre, que son las derivadas parciales. Vamos a ver qué son las derivadas parciales. Nosotros habíamos dicho de que tomábamos un vector unitario, o sea, un versor, módulo 1, y ese versor, digamos, podrían ser infinitas direcciones, ¿no es cierto? En el plano, en este caso, tenemos infinitas direcciones. O en el espacio Rn que estemos considerando, vamos a tener infinitas direcciones. Pero nos vamos a quedar con dos direcciones. Nos vamos a quedar con dos direcciones para el caso de una función que va de R2 en R, o nos vamos a quedar únicamente con los versores de la base canónica. O sea que si yo tengo una función que va de Rn en R, voy a tener n versores de la base canónica, ¿sí? Que sería desde el S1 hasta el SUN. Para nuestro caso, que estamos tomando una función que va de R2 en R, vamos a tener dos posibilidades. El versor E1, que sería el 1, 0, que ya lo conocen, y el versor E2 o E sub 2, que sería el 0, 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar la función nuestra en esas direcciones. Entonces, la derivada de f en la dirección del versor E1, del primer versor de la base canónica en R2, en el punto x sub 0, sería lo mismo que yo puse antes, nada más que el versor u lo voy a reemplazar por el E1, el S1, por el 1, 0. Y ese límite, si existe, es lo que yo llamo la derivada de f respecto de x.
¿Por qué respecto de X? La veamos acá en el dibujo. Porque lo que nosotros vamos a tomar es un versor U. Fíjense que el vector U está sobre esta recta que es paralela al eje X. ¿Sí? Me estoy moviendo, cambiando, variando nuestro X. O sea que yo pasaría del X sub 0 Y sub 0 al X sub 0 más H Y sub 0. Dejé constante Y en Y sub 0 y solamente cambié en un valor de H a X sub 0. O sea, me moví en la dirección del eje X. Por eso, a esta derivada, que yo la hago en la dirección del versor E1, es lo que yo le llamo la derivada parcial de f respecto de x. ¿Sí? Esto se lee de esa manera. Derivada de f respecto de x en el punto x sub 0. Tratemos a veces en los exámenes, se nota mucho problema de comunicación, ¿no es cierto? Tratemos de expresarnos bien. Tratemos de expresarnos bien. Esta es la derivada de f respecto de x en el punto x sub 0. Otra forma de denotarla es f sub x, con eso estamos indicando que es la derivada de f respecto de x, o f sub 1, indicando que es la derivada de f respecto del primer versor de la base canónica, o respecto de la primera variable, que sería en nuestro caso x. Del mismo modo, bueno, esta sería la interpretación geométrica, ¿no es cierto? Yo acá tendría el punto x sub 0, o x sub 0 y sub 0. Acá tendría el punto incrementado cuando yo me muevo en la dirección del versor E1, una distancia h, pasaría a este punto que está acá. Acá tendríamos la curva que está en celeste, es la que resulta de la intersección del plano este que yo construyo elevado en forma vertical, que cruza a la superficie, ¿sí? Y nos va a dar la curva celeste. Entonces yo estoy calculando la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, en este punto. ¿Cómo calculo el valor de esa pendiente? Es a través de mi definición de derivada parcial, en este caso derivada de f respecto de x. Del mismo modo podemos hacer la derivada de f respecto de y, o sea, es la derivada de f respecto del segundo vector de la base canónica, versor de la base canónica, y lo puedo definir de la misma forma, nada más que reemplazo u, lo reemplazo por e sub 2. Si ese límite existe, es lo que llamamos derivada de f respecto de y en el punto x sub 0. Derivada de f respecto de y en el punto x sub 0. La interpretación geométrica es similar. Tengo mi superficie, que la expreso matemáticamente como z igual a f de xy. Voy a tomar un punto x sub 0, ¿sí? Lo voy a incrementar en h, pero en la dirección de y, ¿sí? En una dirección paralela al eje y, ¿sí? Entonces pasaría a este otro punto que está acá. Estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva celeste en este punto, que es el punto x sub 0 y sub 0. La pendiente de esa recta está dada matemáticamente por el límite este que está acá. O sea, este límite me da la inclinación, la pendiente de la recta tangente a la superficie en esa dirección. ¿Sí? Fíjense, acá también nace una curva, que es la intersección del plano que yo armo con el versor, en este caso, E sub 2. Proyecto todos los puntos que estén incluidos en ese versor E2 hacia arriba, ¿sí?
y es un plano, ¿no es cierto? La intersección me va a dar la curva que están viendo ustedes ahí en el dibujo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? No, no. Yo, Bueno, profe, tengo una duda. dígame. ¿Siempre vamos a usar vectores de la base canónica? Sí, en la práctica, digamos, en todas las aplicaciones, en la mayoría de las aplicaciones se utilizan las derivadas parciales. ¿Está bien? No quiere decir que en algún caso en particular podamos usar alguna derivada direccional, ¿sí? Pero en la práctica, en la carrera, el 99,99% de las veces van a trabajar más con las derivadas parciales que con las derivadas direccionales, ¿sí? Pero, Listo, perfecto, profe. pero tienen que entender, ¿no es cierto?, el concepto que no es solamente las derivadas parciales. Yo puedo sacar infinitas derivadas según la dirección que yo tome. Porque, bueno, ahí tenemos, digamos, las dos curvas que se generan al proyectar la recta de acción de cada uno de los versores de la base canónica hacia arriba. Vamos a tener planos, y eso nos van a dar las dos curvas celestes, ¿no es cierto? Este dibujo también, por si lo quieren ver, está sacado de Thomas. Después, si quieren ampliar un poquito la diapositiva, está todo ahí en Thomas. Nos estamos viendo de Thomas, Williamson, y bueno, Stewart también lo pueden ver, para la parte teórica. Y complementan el práctico, que está muy bueno en esos tres libros, lo pueden complementar con García Venturi. Bueno, vamos a ver cómo calculamos las derivadas parciales, porque fíjense que si cada derivada parcial la vamos a calcular con un límite, y acá también un poquito respondemos a la pregunta de la compañera que acaba de hacer, ¿por qué terminamos usando las derivadas parciales? Justamente por lo que vamos a ver acá en este ejercicio. Vamos a suponer, el ejemplo 1 dice, encuentren los valores de la derivada de f respecto de x, y la derivada de f respecto de y en el punto 4 menos 5. Si la función, o sea, vamos a dar la función, es x cuadrado más 3x por y más y menos 1. Bueno, imagínense si para cada punto tenemos que estar haciendo el límite. Nos volvemos locos, ¿no es cierto? Así que, para obtener la derivada de f respecto de x, fíjense acá en la definición. Fíjense en la definición, esto es pregunta de examen, ¿sí? Supongamos, yo quiero hacer la derivada de f respecto de x. Fíjense que cuando yo armo el f de x sub 0 más t por e1 y lo comparo con el f de x sub 0, van a observar que no hay un cambio en y. Fíjense acá, está mejor en el dibujo, el y sub 0, este que tengo acá, cuando yo paso del x sub 0, y sub 0 al x sub 0 más h, y sub 0, el y sub 0 no cambia. O sea, el y se mantiene constante. ¿Está bien? O sea, cambia x, no cambia y. Cuando derivo en la dirección de x, ¿sí?, lo que varía es x, no es y se mantiene constante. ¿Sí? Y al revés, cuando hago la derivada de f respecto de y. Y se mantiene variable y x sub 0 es constante, o sea, el x es constante. O sea, x no cambia, lo que cambia es y. ¿Está bien? Bueno, eso nos da una herramienta bastante importante, que es la que usamos acá, que es para obtener la derivada de f respecto de x, acá viene el tema, tratamos ahí como una constante. O sea, yo veo a esta función que está acá, cuando derivo respecto de x, y ahí y recibe el trato de una constante. La maltratan como una constante. Y derivamos con respecto a x, o sea que solamente la veo a la variable x. Entonces la derivada de f respecto de x va a ser, acá está, ¿no es cierto? Respecto de x va a ser 2x más, y para mí es una constante, es como si tuviera 3 por 2 o 3 por 4, es una constante. Así que la variable es x, es como si tuviera 3 por x, o 3 por 2 son 6, 6x. La derivada va a ser, respecto de x va a ser 1. Entonces me va a quedar, fíjense, me va a quedar el 3, la derivada respecto de x es 1, y como x la trato como una constante, me queda y. Es una constante. Menos 1, la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Es 0.
Entonces la derivada de esta función respecto de x va a ser 2x más 3y. ¿Sí? Y la derivada, bueno, si la quiero calcular en un punto en particular como 4 menos 5, lo único que tengo que hacer ahora es evaluarla, la derivada en ese punto. O sea, 2, me va a quedar 2 por 4 menos 5 por 3. Porque y vale menos 5. Esa es la derivada de f respecto de x en el punto menos 4 menos 5. ¿Sí? Fíjense que tiene una pendiente negativa. Tiene una pendiente negativa. ¿Qué significaría que sea una pendiente negativa en este caso? Fíjense cómo sería la recta acá antes, ¿no es cierto? Analícenlo ustedes gráficamente. Estoy derivando respecto de x, ¿sí? Fíjense, estoy diciendo que cuando paso del x sub 0 al x sub 0 más h, ¿cómo sería la diferencia ahí? La pendiente de la recta que están viendo ahí, ¿es positiva o negativa? Negativo. Negativo, ¿Por qué Negativo. sería negativa? A ver, ¿por qué sería Porque es negativa? decreciente. Es decreciente la función. Bien. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Es negativa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. O sea, el f de x sub 0, cuando vamos a la cara de definición, el f de x sub 0 tiene un valor absoluto mayor que el f de x sub 0 más t por e sub 2. O sea que la pendiente acá en el dibujo este es negativo. Bueno, eso es más que nada una interpretación geométrica. Bueno, del mismo modo puedo hacer la derivada de f respecto de y. En ese caso voy a tratar la x como constante. Entonces, cuando yo derive esta función respecto de x cuadrado sería una constante. O sea que esto es 0. Después tendríamos 3x, ¿sí? 3x, y la derivada de y vale 1. O sea que sería 3x más 1. Entonces, ¿ven por qué utilizamos las derivadas parciales? Porque es mucho más fácil tratar a una de las variables como constante, ¿sí? Y la otra como variable. Bueno, si fuese una función de R3 en R, sería f de x y z. Tendríamos la derivada de z respecto, la derivada de f respecto de z, ¿no es cierto? Tendríamos más derivadas. Profe, Bueno, sí. en ese caso de que sea X, Y y Z, a Z, por ejemplo, la tomamos como incógnita y a las otras dos como constantes, No como incógnita, sino como variable. como variable. Sí, como variable. Sí. Y si la querés hacer por definición, los versores de la base canónica ahí tendrían 3 coordenadas, ¿no es cierto? Porque ya estás en una función de R3 en R, ¿no? Sí. Serían el 1, 0, 0, Exacto. el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Exactamente. Listo, profe, perfecto. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, dice obtenga la derivada de f respecto de y como una función. O sea, nosotros acá calculamos pendiente, o sea, calculamos número. Pero en definitiva lo que teníamos antes eran funciones, ¿no es cierto? O sea, cuando yo derivaba respecto de x, me queda una función de xy. O sea, estamos diciendo que si f es una función de 2 variables, la derivada también va a ser una función de 2 variables. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Dice el ejemplo 2, dice obtenga derivada de f respecto de y como una función, siendo f de xy y por el seno de x por y. La derivada de f respecto de y, yo tengo que manejar esto como si x fuera una constante, ¿no es cierto? Tengo un producto, bueno, ahí vamos a tener que hacer la suma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la derivada del producto era la primera sin derivar, ¿no es cierto? Por la derivada del segundo término más la derivada del más el segundo término por la derivada del primero. O la derivada del primero por la del segundo término sin derivar, más la derivada del segundo por el primer término sin derivar. Entonces, fíjense que lo que vamos a obtener como resultado de esa derivada es una función en general de x y de y. ¿Sí?
Bueno, después la puedo evaluar en un punto en particular para sacar cuánto vale la pendiente en esa dirección, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Después van a Sí. tener varios ejercicios para hacer. Bueno, acá hay otro ejemplo, después lo ven ustedes. Obtener la derivada respecto de x, respecto de y de un cociente. Acá tienen que utilizar la derivada, el concepto de la derivada del cociente. ¿Sí? Tienen un poquito de trabajo ahí para repasar todo lo que son las derivadas, ¿no es cierto? Todas más allá de que, más allá, y eso lo voy a aclarar ahora, más allá de que puedan sacarlo de una tabla, es bueno que tengan presente cuáles son las derivadas básicas, derivada del producto, derivada del cociente, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta del millón: ¿se puede usar tabla? Todas las que quieran, ¿sí? Todas las que quieran, pero cuidado con eso, ¿no? En los exámenes tomamos a veces integrales que las integrales no salen en las tablas y son integrales re fáciles. Entonces, con eso les estoy queriendo decir que repasen las reglas de derivación, repasen las reglas de integración. ¿Sí? Nosotros no damos integrales difíciles, pero si quieren llevar tablas para estar más tranquilos, tener tablas todo el tiempo, no hay ningún problema. Van a ser ingenieros, van a usar mucho software, van a usar tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tranquilamente las pueden llevar, obtener con ustedes. Hay un libro que yo no recuerdo si está todavía en el aula, que se llama, es un libro de tablas y fórmulas, se llama, de la serie Shaun. El autor es Spiegel. Ese libro, eso les sugiero que lo traten de imprimir, porque salen todas las relaciones trigonométricas, todas las transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, todo lo que son derivadas, todo lo que son integrales. Es un libro bastante completo que sería lindo que lo tengan a mano para cuando quieran consultar alguna equivalencia, ¿sí? Ya sea trigonométrica o algún valor de transformadas de las que van a usar más adelante en otras Profe, materias. Sí. ¿podría escribirlo en el chat al nombre del libro? Sí, mira, no sé si ya mientras Ramiro les explique el ejercicio, me fijo, yo creo Gustavo. que se los dejé en el aula, ¿no? ¿Está en el aula, Ramiro? No, no está en el aula, pero yo lo tengo también, yo lo voy a subir, así ya lo pueden descargar. Está en PDF. Subilo al aula. Pensé que lo había dejado en el Sí. aula. Es manual creo, manual de fórmulas o De manual de fórmula tablas es. y fórmulas de la Exacto. serie Shaun de Sí, Spiegel. sí. Spiegel se llama. Ahí Ramiro lo sube en PDF para que lo bajen. Sí, tal cual. Muchas gracias. Sí, bien. Bueno, ¿cuáles son otras notaciones? Porque nosotros hemos notado acá, fíjense que más atrás, las notaciones que hemos dado, por ejemplo, la derivada respecto de i, ¿no es cierto? Es f sub i, f sub 2. F sub i, f sub 2. Las notaciones que vamos a usar, creo que ya están todas, a ver. La derivada de f respecto de x podemos llamar f sub x. Como función sería una función de xy, o simplemente f sub x. También le podemos llamar derivada de f respecto de x, como habíamos visto. También le podemos llamar derivada de f de xy, porque f es una función de xy. Podríamos llamarla, por ejemplo, f sub, en el caso respecto de x sería f sub 1. F sub 1 también sería otra forma de denotarlo. Bueno, esto está sacado del libro Stewart, que son las distintas notaciones que van a usar o pueden ver en los libros y que son sinónimos. Bueno, no sé si querés, Ramiro, presentar uno de los ejercicios y descanso un poquito la voz. Bueno, puedo presentar el por definición. Presenta el ejercicio un ejemplo por definición, así yo ya descanso un 5 segundos la voz y Dale. ahí te dejo para que vos vayas Bueno. explicando ese ejercicio.
¿Se puede ver el ejemplo, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se lo ve. Gracias. Bueno, hacemos un ejemplo, sí, que está en el del ejercicio de práctico. La función es z igual a f de xy igual a x por coseno de y. Vamos a calcular la derivada de dirección en el punto, raíz de 2 sobre 2, pi sobre 4, ¿sí? Y nuestro vector dirección es el vector de coordenadas 1, 0, ¿sí? Bueno, recordando la definición que dio recién el profe, ¿sí? La derivada de la función de f en la dirección de b en el punto x sub 0 es el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t por b menos f en x sub 0 dividido en t, ¿sí? El límite del cociente incremental. Bien, vamos a empezar a analizar cómo desarrollar este tipo de ejercicio, ¿sí? Es utilizando la definición, recordemos. Lo primero que hacemos es calcular f en x sub 0 más t por b, ¿sí? Es lo que está explicado acá en este paso siguiente. Bien, x sub 0, como dijimos, es raíz de 2 sobre 2, pi sobre 4, ¿sí? Más t por b es el producto de un escalar, que es t, por el vector b, ¿sí? Que es de componentes 1, 0. Bien, si yo trabajo ahora esta expresión, me va a quedar la función, ¿sí? Valuada en raíz de 2 sobre 2 más t. ¿Por qué? Porque hago el producto del escalar por el vector dirección, o sea, t por 1 me queda t. La primera componente entonces ahora va a estar formada por raíz de 2 sobre 2 más t, ¿sí? Y luego el producto de t por 0 es 0. En la segunda componente me queda pi sobre 4, ¿sí? Lo único que hago acá es, bueno, acá, realizar el producto y luego agrupar los términos correspondientes, ¿sí? Es por eso que si ustedes se fijan, más abajo dice que de la expresión anterior, ¿sí? Podemos obtener que x, ahora, vale raíz de 2 sobre 2 más t, y que y vale pi sobre 4, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo lo que hacemos? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bien, perfecto. Cualquier cosita, Un preguntan. detalle, Ramiro, un detalle. Sí, sí. Ahí, chicos, el vector, Ramiro ya se los da unitario, ¿no? Sí. Ojo con eso. Presten atención que el vector sea unitario. Porque yo les puedo decir, calculen la derivada de f en tal punto en la dirección de b igual a 2, 3. Y el vector b igual a 2, 3 no es unitario. ¿Sí? O sea, lo que tienen que hacer es convertirlo ese vector en un vector unitario. O sea, Bien, cuando se les pide por definición, recuerden de que el vector ese es un versor, es un vector unitario. Igual cuando hacen las derivadas parciales, ustedes derivan respecto de la dirección 0, 1 o 1, 0, ¿no es cierto? O 1, 0, 0, y todos esos vectores son versores, son unitarios. ¿Está bien? Entonces, estén atentos de eso porque es un error común. Hay que tomarlo unitario el vector. Seguí, Ramiro, no, disculpa la interrupción. No, está bien, Gustavo. En el caso de que no fuera el vector unitario, lo que debemos hacer es normalizar el vector, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía para normalizar un vector? De a uno, chicos, de a uno, ¿eh? ¿Lo recuerdan, chicos? La verdad que no. ¿Alguno lo recuerda? No hay que dividirlo por el módulo. Claro, claro, así es. Lo que hacemos es calcular su módulo, su norma, ¿sí? Y lo que hacemos es cada componente queda dividido en su módulo, ¿sí? De esa manera nosotros normalizamos el vector, es decir, hacemos que su módulo sea igual a 1, en el caso de que no fuera igual a 1. Si nosotros calculamos el módulo del vector de coordenadas 1, 0, vemos que es igual a 1, ¿sí? Es por eso que está muy bien la aclaración que hizo Gustavo, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Antes de empezar a desarrollar el ejercicio. Bien, estábamos acá, ¿no es cierto? Obtenemos la expresión de x y de y. Una vez que obtenemos la expresión de x y de y, lo que hacemos es reemplazar en la función para obtener efectivamente f de x sub 0 más t por b, ¿sí? Entonces,
nos vamos a la función origen, que es x por coseno de y, y reemplazamos a x, que lo obtuvimos de esta manera, y ahí cada uno por su igual, ¿sí? Entonces me queda la siguiente expresión. Raíz de 2 sobre 2 más t, que sería x, ¿sí? Multiplicado por el coseno de y, que en este caso está formado por el valor pi sobre 4, ¿sí? El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Con lo cual, si seguimos desarrollando esta expresión, obtenemos raíz de 2 sobre 2 más t por raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de pi sobre 4, ¿sí? Bien, ahora si yo hago este producto, distribuyo, me queda, cuando yo hago raíz de 2 sobre 2 multiplicado por raíz de 2 sobre 2, me queda un medio, ¿sí? El igual al cuadrado se me va a la raíz en el numerador, en el denominador me queda 4, si simplifico me queda un medio, ¿sí? Y luego, el segundo término sería más t por raíz de 2, ¿sí? Entonces, de esta manera llegamos a lo que es el valor de f de x sub 0 más t por b. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Siguiendo con la fórmula, vemos que dice límite cuando t tiende a 0 de f de x sub 0 más t por b, que es lo que acabamos de calcular, menos f en x sub 0. Es lo que vamos a hacer ahora, el paso siguiente, ¿sí? Calculamos f en x sub 0, ¿sí? Nos vamos a la función origen, que es esta, x por coseno de y, y reemplazamos a x y a y por su igual. X sabemos que es raíz de 2 sobre 2, y es pi sobre 4. ¿Sí? Entonces lo único que hacemos es reemplazar estos valores y obtener cuánto vale f en x sub 0. Es lo que está explicado acá, raíz de 2 sobre 2 por el coseno de pi sobre 4. Dijimos que el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, multiplicado por raíz de 2 sobre 2, ya lo explicamos recién, es igual a un medio. ¿Sí? Ahora bien, ven que ya tenemos f de x sub 0 más t por b menos f de x sub 0. El paso siguiente es llevar estos valores, ¿sí?, a la fórmula de la derivada por definición, ¿sí?, para obtener realmente cuánto vale la derivada direccional. Bueno, es lo que hacemos, ¿sí? F de x sub 0, f en x sub 0 más t por b, dijimos que es un medio más t por b, ¿sí? Menos f en x sub 0 es un medio, ¿sí?, dividido en t. Si se fijan, bueno, podemos simplificar un medio porque está positivo y negativo, con lo cual me queda t, raíz de 2 sobre t, límite cuando t tiende a 0, ¿sí? Bueno, acá en este caso podemos simplificar el valor de t, y ven que obtenemos el resultado, ¿sí?, de esta expresión es raíz de 2 sobre 2. Es decir, la derivada de la función, la derivada de f en dirección del vector b en el punto x sub 0 es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿puede volver a explicar la parte que dijo f de x sub 0? Cuando calculamos f de x sub 0, Sí. bien, sí. Cuando calculamos f de x sub 0, lo que hacemos es tomar los valores de x sub 0 y reemplazarlos en la función, para obtener cuánto vale la función en ese punto, ¿sí? Fíjate que la función es x por coseno de y, y vos sabés que tu x es raíz de 2 sobre 2, y tu y vale pi sobre 4. Entonces reemplazamos a x y a y por sus iguales, ¿sí? Con lo cual me queda raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el coseno de pi sobre 4, ¿sí? Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Reemplazo por su igual, y me queda raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. Si vos trabajas esa expresión, multiplicas, ves que te queda un medio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Bien, perfecto. No de nada. ¿Se entendió, chicos, la idea? Bueno, es a modo de ejemplo, este sería el cálculo de la derivada direccional, ¿sí?, aplicando la definición, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, avanzamos un poquito más con el teórico, Ramiro, y le da el otro ejercicio después. Bueno, dale. Bueno, lo que les explicó Ramiro es un ejercicio, ¿no es cierto?, donde aplican la definición de derivadas. Ya después les va a dar otro ejercicio donde más o menos estamos aplicando lo que les acabo de dar al último yo, pero con una variante que les va a dar una función definida de distintas formas, ¿no es cierto? O sea, una función definida por secciones o por tramos, ya lo van a ver a eso. Vamos a seguir entonces con la presentación.
Permítanme habilitar acá. Bueno, vamos a ver lo que son las derivadas de orden superior. O sea, ustedes habían visto en análisis 1 que son la derivada segunda, la derivada tercera, ¿no es cierto? Desde luego, acá nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué podemos hacer lo mismo? Porque la función es una función de n variables, ¿no es cierto? Para un campo escalar que va de Rn en R, ¿sí? Supongamos que tenemos un campo escalar de R2 en R, ¿sí? Las derivadas, derivada de f respecto de x y derivadas respecto de y, siguen siendo funciones. Por lo tanto, las puedo volver a derivar. Entonces, ahí aparecerían las derivadas parciales de orden superior. Vamos a primero denotarlas y después vamos a ver cómo las calculamos y cómo las calculamos usando la definición. Cómo las calculamos usando la definición y cómo las calculamos en la práctica. Si yo a una función f de x la vuelvo a derivar con respecto de x, voy a tener, digamos, la f sub xx, que sería la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. O sea, a la derivada de f respecto de x la vuelvo a derivar respecto de x, entonces voy a tener la derivada, se lee así, chicos, la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Derivada de segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? Si yo a mi función la definí como una función z, función de xy, también podría poner derivada segunda de z respecto de x dos veces. Derivada segunda de z o de f respecto de x dos veces. Repito porque ese es otro de los problemas que vemos, que no saben leer la simbología que estamos usando. Bueno, pero yo también podría tener la derivada de f respecto de x, y como f era una función, como z era una función de xy, o sea, f era una función de xy, yo la podría derivar ahora respecto de y. O sea que tendría la derivada de f respecto de x primero, y después la voy a derivar respecto de y. Entonces sería la derivada segunda de f, primero respecto de x, después respecto de y. Derivada segunda de f respecto de x respecto de y. ¿Sí? Estoy significando con esta forma de escribir que estoy derivando primero respecto de x y después respecto de y. Fíjense cómo escribí acá. Puse f sub xy. Estoy diciendo que derivo primero respecto de x y después respecto de y. O f sub 1, 2. Estoy diciendo que derivo primero la primera variable, que es x, y después la segunda variable. Sí. Del mismo modo, puedo tener derivadas respecto de y primero, y después respecto de x. Fíjese que la notación cambia. Ya vamos a ver enseguida un teorema en el cual podemos ver en qué casos la derivada anterior y estas son iguales, porque en un caso derivo respecto de y primero y respecto de x después, y en el otro caso derivo de x primero y respecto de y después. Y después tendríamos, por ejemplo, la derivada de y, la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Significa que derivo primero respecto de y después vuelvo a derivar respecto de y. ¿Estamos hasta ahí, chicos, con la nomenclatura? Sí, profe. Sí. Bien, Sí, vamos profe. a ver cómo calculamos por definición esta derivada, o estas derivadas. Supongamos que yo quiera calcular la derivada segunda de f respecto de x primero y de y después. Quiere decir que yo lo que tengo acá es la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de x. Entonces, ¿cómo nos cambiaría la definición? Va a seguir siendo el límite para t que tiende a 0, pero observen acá lo siguiente. En vez de poner f, voy a poner f sub x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya mi f ya no es f de antes, es el f sub x. ¿Sí?
Y lo que tengo dentro del paréntesis es lo mismo que tenía antes, usando el vector que corresponde, en este caso el 0, 1, porque estoy derivando respecto de y. ¿Está bien? Pero ya en la definición, la que interviene ya no es f, sino es f sub x. ¿Sí? Lo mismo respecto cuando hago la otra derivada cruzada, que es la derivada segunda de f respecto de y primero y de x después, voy a tener que usar la f sub i. Entonces en la definición voy a usar la f sub i. ¿Sí? Y lo que está adentro es lo mismo que yo tenía antes, ¿no es cierto? Si estoy calculando la derivada en un punto xy, va a ser en este caso xy más t por 1, 0, 1, 0 porque la dirección con la que estoy derivando ahora al último es respecto de x. ¿Está claro? Sí. Bueno, después mastíquenla un poquito la definición es esta para que lo vean cómo es la utilización de la definición. Bueno, acá está el teorema que yo les decía, que bajo qué circunstancias esas derivadas cruzadas, esas derivadas segundas eran iguales, que es el teorema de Schwarz-Clairaut. Vamos a tomar en este caso una función que va de R2 en R, ¿sí? Definida en un conjunto abierto de R2, si las derivadas segundas, ¿sí? Ambas derivadas segundas, ¿no es cierto? Respecto de y primero y de x después, como la de x primero respecto de y, existen y son funciones continuas, entonces son iguales. Entonces son iguales. Acá vamos a empezar a usar alguna nomenclatura que tiene que ver también con las derivadas como funciones. Tengan presente que las derivadas son funciones. Entonces podemos hablar de que esas funciones son funciones continuas. ¿Sí? Así como una función es continua, la función derivada también puede o no ser continua. ¿Sí? Entonces ahí van a aparecer lo que llamamos una nomenclatura que usa Williamson, que son las funciones clase CQ. Vamos a hacer una C y le vamos a poner una Q arriba. Cuando decimos funciones clase CQ y decimos Q igual a 0, estoy hablando de funciones continuas. Cuando digo funciones clase C1, que lo van a notar mucho a lo largo de la materia, estamos hablando de funciones cuyas derivadas son funciones continuas. Cuyas derivadas son funciones continuas. Y en este caso estamos hablando de funciones clase C2. Funciones clase C2. Quiere decir que las derivadas segundas, o sea, para una función de este tipo tendríamos 4 derivadas, ¿no es cierto? Derivada segunda de f respecto de x 2 veces, derivada segunda de f respecto de y 2 veces, derivada segunda de f respecto de x primero y de y después, derivada segunda de f respecto de y primero y de x después. Tenemos 4 derivadas. Si esas 4 funciones como funciones son funciones continuas, decimos que nuestra función f es clase C2. ¿Sí? Entonces, cuando la función es clase C2, estas derivadas son iguales. ¿Sí? Estas derivadas son iguales. No solamente son funciones continuas, sino que además son iguales. Se demuestra, nosotros no lo vamos a hacer, que una función clase CQ también es clase CQ a la menos 1. Y si es clase
C cubo a la menos 1 también es clase CQ menos 2. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que si una función admite derivadas parciales continuas es porque es una función continua. Y si es una función clase C2, estamos diciendo que es una función clase C1. Bueno, eso dejémoselo a los matemáticos un poquito. Está en Williamson, el que lo quiera ver, lo ve. ¿Estamos hasta ahí o no? Estamos dando mucha información de definiciones hoy día, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Un poquito mareados al último. Bueno, damos Profe, mucha- ¿podría volver a explicar el último teorema? Que no lo entendí. El último teorema es muy fácil, mirá. Pregúntate cuándo las derivadas son iguales. Pregúntate cuándo estas derivadas son iguales. No siempre son iguales. Pero si cada una de ellas es una función continua, ¿sí? Me parece que el teorema está un poquito mejor escrito en el Stewart, ¿sí? Búsquenlo en el Stewart. Este creo que era del Thomas. Pero cuando las derivadas son continuas, las derivadas segundas son continuas, entonces son iguales. Eso te dice el teorema. Porque la pregunta que nos hacemos, si estas dos derivadas son iguales, las derivadas cruzadas son iguales. Vos tenés dos derivadas cruzadas. Una respecto de x primero, y después respecto de y, y después tenés la derivada respecto de y, respecto de x. Derivada segunda. ¿Sí? Entonces, te estás preguntando si son iguales. ¿Cuándo son iguales? Cuando cada una de ellas son continuas. Si cada una de ellas son continuas, en la mayoría de los prácticos, los ejercicios, vamos a trabajar con funciones que normalmente son continuas. Hay algunos casos muy puntuales que tocaremos por ahí en algún teorema, en el teorema fundamental del cálculo, donde hay algunos ejemplos donde es necesario incorporar funciones que no son clase C1, ¿no es cierto? O clase C2, como en este caso. Entonces, repito, nos estamos preguntando si estas derivadas son iguales. ¿Cuándo son iguales? Cuando son funciones continuas. ¿Cómo funciones son funciones continuas? ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. Igual ya me voy a fijar en la bibliografía para afianzar bien. Así que, Sí, muchas son gracias. conceptos, digamos, lo que vos estás hablando, cuando hablas de derivadas continuas, estás haciendo una extensión de la continuidad de las funciones. Acordate que las derivadas también son funciones. ¿Sí? Bueno, Ramiro, ¿les explica el otro ejercicio así después les explico el plano tangente? Bueno, Dale, te dejo presentar a vos entonces. listo. ¿Se puede ver la presentación ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, Gracias. profe. Bien, veamos otro ejemplo, ¿sí? Este es el caso de, acá vamos a ver derivadas parciales, ¿sí? En una función que está definida por tramos, ¿sí? Por partes. Para valores de x y distintos de 0, 0, la función toma el valor 2xy sobre x más y.
¿sí? Y para valores de xy igual a 0, 0, que sería el origen, dice que la función toma el valor 0, ¿sí? Vamos a calcular las derivadas parciales, ¿sí? Para este tipo de función. Bien, lo que tienen que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de función, ¿sí? Es que vamos a utilizar la definición para calcular las derivadas parciales en el origen, ¿sí? Porque en el origen, aparentemente, la función no estaría definida, ¿sí? Si reemplazamos en esta parte de la función, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta de que cuando analizamos la función en el origen, vamos a calcular las derivadas parciales utilizando la definición, ¿sí? Y mientras que para los distintos puntos, ¿sí? O sea, para los puntos que no sean el 0, 0, ¿sí? Es decir, para el resto de los puntos del dominio, vamos a trabajar con las reglas de derivación, ¿sí? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Bien, empecemos a analizar cómo sería esto, ¿sí? Vamos a calcular las derivadas parciales de la función con respecto a x, como dice acá la expresión, y con respecto a y, para valores de x e y distintos del 0, 0, ¿sí? Bien, por empezar lo que hacemos es, si utilizamos las reglas de derivación, vemos que la función está definida como un cociente, ¿sí? Con lo cual vamos a utilizar la derivada de un cociente, ¿sí? Que es lo que está expresado acá en esta función, en esta expresión, ¿sí? Como pueden ver, la derivada de un cociente, supongamos que tenemos una función definida con dos variables que son u y b y que están expresadas como un cociente, la derivada de esa función, ¿sí? F' de u y de b, va a ser u' por b menos b' por u dividido en b al cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan eso, chicos? Propiedades de la derivada. Sí. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Para calcular valores de x y distintos del 0, 0. Utilizamos la regla de derivación, en este caso la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Entonces, definimos a u como 2xy, ¿sí? Y a b como x más y. Empezamos a calcular, ¿sí? La derivada de f con respecto a x, ¿sí? Si tenemos que esta es nuestra función, derivamos primero, de acuerdo a la regla de derivación, me dice que es u' por b. U es 2xy. Si derivo esta expresión con respecto a x, me queda 2y multiplicado por x más y. ¿Se entiende, chicos? ¿Van siguiendo? Sí. Tengan en cuenta de que cuando yo derivo con respecto a x, y permanece como constante, ¿sí? Al estar y como constante, queda multiplicada, ¿sí? Es decir, que si yo derivo 2xy, que está todo como un producto con respecto a x, la derivada de x es 1. El 2 es constante, la y es constante, con lo cual el resultado de esta derivada con respecto a x es 2y. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Bien, gracias. Entonces, como la regla de derivación me dice que es u' por b, me quedaría entonces 2y por x más y. ¿Sí? Seguimos analizando, calculando. Ahora tenemos que hacer b', ¿sí? Por u. El b es x más y. b', la derivada va a ser 1. ¿Sí? Por u sin derivar, que es 2xy. Entonces me queda menos 2xy. Dividido todo en b, que es x más y al cuadrado. ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Lo van siguiendo? Bien, perfecto. Bueno, acá empezamos a agrupar. Una vez que ya derivamos, empezamos a agrupar. Distribuimos. Me queda 2xy más 2y al cuadrado menos 2xy dividido en x más y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, 2xy lo puedo simplificar. Está positivo y negativo. Me queda 2y sobre x más y al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada de la función con respecto a x. ¿Sí? Bien, ahora calculemos la derivada de la función con respecto a y. Hacemos u' por b, la derivada de 2xy con respecto a y va a ser 2x multiplicado por x más y, menos b', que es 1, multiplicado por u, que es 2xy. Me queda menos 2xy, dividido en b, que es x más y, al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hacemos la distribución correspondiente, me queda 2x cuadrado, 2xy menos 2xy.
puedo simplificar 2xy porque está positivo y negativo, me queda entonces 2x cuadrado sobre x más y al cuadrado. Es decir, ya hemos calculado las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y para valores de x distintos del 0, 0. Utilizando las reglas de derivación, ¿sí? En este caso es el cociente de funciones. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo, chicos? ¿Se entiende el procedimiento? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora, como dijimos anteriormente, cuando x y toma el valor 0, 0, aparentemente hay una indeterminación en la función, pero sin embargo la función está definida en ese punto como el valor 0, lo que hacemos es calcular las derivadas parciales por definición. ¿Sí? Es decir, nos aproximamos al punto 0, 0 tan próximo como sea posible. ¿Sí? Bien, calculamos ahora la derivada de f de la función con respecto a x en el punto 0, 0 y con respecto a y en el punto 0, 0. Bien, la fórmula es el límite cuando t tiende a 0 de f en 0, 0, porque es el punto, f en x sub 0, más t por b, ¿sí? En este caso b, mi vector, dirección, pasa a ser el vector x, que sería de componentes 1, 0, ¿sí? Menos f en 0, 0, porque es el punto en el cual estoy analizando, dividido en t. ¿Sí? ¿Se entiende acá, chicos? Eso lo dio el profe recién, cuando calculaba las derivas parciales con respecto a x y con respecto a y. El S1 ahora tiene componentes 1, 0, que sería el eje x, ¿sí? Y 0, 0 es el punto en el cual yo estoy analizando la derivada, que es el origen, ¿sí? Bien, si yo hago, acá distribuyo, hago 0 más, bueno, acá tengo el producto de un escalar por un vector, me queda t como una componente y me queda 0 la otra componente. Sumo componente a componente, me queda f de t 0, ¿sí? Porque es 0 más t, sería la primera componente, y luego tengo 0 más 0. Entonces me queda f de t 0, ¿sí? Menos f del 0, 0, dividido en t, ¿sí? ¿Lo van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, ahora lo que tengo que hacer es calcular f de t 0, ¿sí? En la función, ¿sí? En mi función que es esta, 2xy sobre x más y, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo a x por t, y ahí por 0, en la función me queda de esta manera, 2t, 2 por t por 0 sobre t más 0, ¿sí? Con lo cual me queda en el numerador 0, y en el, t, y en el denominador t, ¿sí? El valor de f de t0 es 0, ¿sí? Era el valor que me estaba faltando para poder calcular el límite, ¿sí? Para poder calcular la derivada parcial por definición. Bien, sabemos que es 0, entonces me queda 0 menos f en 0, 0, de acuerdo a la función está definida como 0, ¿sí? Me queda entonces el límite cuando t tiende a 0, de 0 menos 0 dividido en t. En el numerador es 0 y en el denominador es t. El resultado es 0 y tengan mucho en cuenta acá, tengan cuidado que t no toma el valor 0, sino que tiende a 0, ¿sí? Es decir, la variación de este parámetro es infinitesimal, es muy chica, ¿sí? Es por eso que no toma el valor 0, sino que tiende, se aproxima, ¿sí? Es por eso que el valor, o el resultado de la derivada parcial, con respecto a x, es 0, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, el procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Y bueno, de la misma manera podemos calcular con respecto a y, ¿sí? Es muy similar el procedimiento. Ahora lo único que cambia es el vector dirección, que en vez de ser el 1, 0, es el 0, 1, ¿sí? Distribuyo, me queda f en 0t menos f en 0, 0 dividido en t. Tengo que calcular f de 0t en la función, entonces me queda que x es 0, y vale t, esos valores son los que tengo que reemplazar en mi función, ¿sí? La función, recuerden, es 2xy sobre x más y, cuando reemplazo esos valores en la función, me queda 2 por 0 por t sobre 0 más t, ¿sí? En el numerador 0, denominador t, f en 0t es igual a 0. Me voy, retorno a la fórmula original,
¿sí? Y reemplazo f de 0t, que es 0, menos f en 0, 0, que es 0, dividido en t. Dijimos que t no toma el valor 0, sino que tiende a 0, con lo cual la derivada parcial también con respecto a y, aplicando la definición, es igual a 0. Entonces, podemos concluir que existe las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función para todos los valores de x, ¿sí?, pertenecientes a r al cuadrado. ¿Sí? Ese sería, digamos, el procedimiento que deben aplicar para calcular las derivadas parciales en este tipo de funciones que están definidas por tramos. ¿Sí? Como pueden ver, aplicamos tanto las reglas de derivación, ¿sí?, como la definición. ¿Lo entendió, ¿Profe? chicos? Sí. ¿Profe? Sí. Para que el ejercicio sea válido, al último se tiene que poner la conclusión. Por ejemplo, Claro. si está un ejercicio parecido en el parcial. Exactamente, sí. Claro. Permitime, Sí, Ramiro, Gustavo. déjamela la función de vuelta un ratito ahí en pantalla. Bueno, ahí. Sí, de luego, contestándole al compañero, sí, tienen que sacar la conclusión, ¿no es cierto? Porque nosotros le podemos decir, analice la derivabilidad de esta función en tal punto o en todo su dominio, ¿no es cierto? Tenés que poner a expresar la conclusión a dónde es derivable y a dónde no. Pero yo quería volver acá en hacer hincapié con una pregunta, a ver si me la saben responder. En el ejercicio que hizo Ramiro, cuando consideró xy distinto del 0, 0, xy distinto del 0, 0, él usó las reglas de derivación. Y cuando estuvo paradito en el 0, 0, usó la definición. ¿Por qué creen que es así? O dicho de otra manera, ¿cuándo utilizo las reglas de derivación y cuándo utilizo la definición? Porque eso es importante para hacer el ejercicio, que razonen eso. Cuando está definida usamos la definición. Pero está definido. En el xy, en el 0, 0 está definido, vale 0 la función. Esa función f chiquita está definida en todo el plano. Primero lo excluía el 0, 0 y después lo incluía el 0, 0. El tema es así. Permitime, Ramiro, presentar ahí. Sí, sí, sí. Vamos a la pizarra de vuelta. ¿Ahí están viendo la pizarra, chicos? Sí, profe. Bueno, permítanme limpiarla primero. Denme un segundito. Bueno, yo tengo todo el plano, ¿no es cierto? Tengo todo el plano. Ahí Ramiro, bueno, les dio el ejercicio donde dice, en todo el plano, y vamos a suponer que este sea todo el plano, lo estoy rayando para indicar que es todo el plano, y únicamente no considero, digamos, por ejemplo, el 0, 0, ¿no es cierto? Lo voy a marcar con otro color, el 0, 0, lo voy a marcar con color verde, para indicar que primero no lo consideré y después lo agregué, porque eso fue lo que hice, ¿verdad? Sí. Bien, cuando yo me paro fuera del 0, 0, ¿a dónde me estoy parando? Fíjense, me estoy parando, en la parte verde no, me estoy parando en cualquier puntito. ¿Está bien? Cualquier puntito que yo marque fuera del 0, 0, ¿sí?, es un punto no conflictivo. O sea, a ver, son todos puntos interiores. Pero el 0, 0 es un punto conflictivo. ¿Por qué? Porque en el 0, 0 la función toma un valor. Y muy cerquita del 0, 0, ya la función toma otro valor. ¿Está bien? Entonces, todos estos puntos en celeste no son puntos conflictivos. ¿Sí? Son interiores al dominio, desde luego, como el 0, 0, pero no son puntos conflictivos. ¿Por qué no son puntos conflictivos? Porque en un entorno del punto ese celeste, yo marco este punto que está acá. Fíjense que en un entorno de ese punto, en un entorno, por pequeño que sea,
así esté bien pegadito al 0, 0, pero no lo toque, siempre puedo encontrar un entorno muy chiquitito, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La función sigue estando ubicada en el mismo lugar. El primer renglón que decía la función x por y cuadrado, decía Ramiro, sobre, ¿cómo es que decía? No la tengo acá el ejercicio. 2xy, ¿Qué 2xy sobre x más y. era? ¿Qué ejercicio era? Es ya te digo, es el anterior a ese. Ahí está, ese es. Este que está acá. Bueno, Sí, fíjense. el B. Si yo ubico un puntito celeste como este, estoy parado acá, en el primer renglón. ¿Está bien? Cualquier puntito del entorno que esté a la vuelta de ese punto, sigue estando la función en el mismo lugar. ¿Se entiende? O sea, no me fui abajo, porque abajo es válido nada más que en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, como la función en el punto este celeste y en su entorno sigue siendo la misma, desde luego va a cambiar el valor según cuál sea el otro punto que yo seleccione en este entorno. Pero yo agarro como función, en este caso, ¿no es cierto?, 2x por y sobre x más y. ¿Sí? Entonces, como no hay conflicto ahí en un punto como el celeste o como cualquier otro punto que no sea el 0, 0, como no hay conflicto porque a la vuelta vale lo mismo. Entonces, ahí uso la regla de derivación. En cambio, si yo me paro en el 0, 0, fíjense qué sucede. En el 0, 0, la función vale 0. La función vale 0. Pero si yo me muevo un cachito, por más poquitito que me mueva, ya me voy arriba de vuelta. Entonces ahí no puedo usar las reglas de derivación. Ahí no puedo. La única forma de demostrar matemáticamente, siempre, incluyendo las reglas de derivación, es la definición. O sea, cualquier punto del plano, en cualquier punto del plano, la definición de derivada es válida, incluyendo en el 0, 0. En todos los puntos distintos del 0, 0, puedo usar la regla de derivación porque no hay conflicto en el entorno del punto que yo seleccione. En cambio, en el 0, 0 sí hay conflicto, entonces no hay, o podría haber un conflicto. No es válido que yo use la regla de derivación. No es válido. ¿Por qué? Porque en el punto vale una cosa, que es en el 0, 0 vale 0, y cerquita del 0, 0 ya estoy en otro lado. Estoy acá en 2x por y sobre x más y. Por eso no puedo decir que la derivada del 0 es 0. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien, cuando hay un conflicto, lo único que vale es la definición. Cuando yo tengo un conflicto para derivar, o sea, en ese punto una cosa y a la vueltita otra, ahí tengo conflicto. ¿Sí? Ahí tengo conflicto. ¿Sí? Si hubiera tenido una recta, también hubiera tenido que usar. Si en vez de un punto hubiera tenido una recta, acá, ¿sí? Una recta o una curva, lo que sea, también tendría que haber usado la definición. No puedo usar la regla de derivación, porque en el punto vale una cosa y a la vuelta vale otra. ¿Sí? Sí o sí, la definición, no la regla de derivación. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay varios ejercicios de este tipo, piénsenlo, como les dije, y se van a dar cuenta cuándo pueden usar y cuándo no la regla de derivación. Bueno, vamos a dar, para terminar la clase de hoy, el tema plano tangente, porque nosotros habíamos visto que yo podía definir dos rectas tangentes. Acá está, ¿ven? Yo puedo definir dos rectas tangentes. Por consiguiente, por ese punto, por el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, podría hacer pasar un plano tangente. ¿Sí? Vamos a ver cómo armamos la ecuación de ese plano tangente.
cómo armamos la ecuación de ese plano tangente. Bueno, ya conocemos el punto por donde queremos que pase el plano y tenemos las derivadas. Nosotros disponemos de las derivadas de esa función. Nosotros nuestra función la tenemos definida de esta forma, como z igual a f de xy, o sea, estamos explicitando z en función de xy. Estoy buscando un plano que tendría que tener la forma parecida a la que está acá, a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c menos z0 igual a 0. Esta sería la ecuación implícita del plano, ¿no es cierto? Porque está todo igualado a 0. Podemos escribirlo de una forma más compacta, dividiendo todo por a y pasando al segundo miembro, entonces nos podría quedar de esta forma, ¿no es cierto? Z menos Z0 igual a A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0. Vamos a ver cómo llegamos a obtener ese valor de A y de B, ¿sí? En términos de las derivadas, usando, digamos, las pendientes de las rectas tangentes. Bueno, si esta ecuación representa el plano tangente, ¿sí? Nosotros podríamos, fíjense que yo elevo por y igual a y sub 0, por y igual a y sub 0 sería, la recta esta paralela al eje X, ¿sí? Que pasa por el punto X sub 0, Y sub 0. Yo ahí puedo elevar un plano, ¿no es cierto? Cuando elevo ese plano, lo corto en la línea celeste, esta que está acá, donde dice la curva z igual a f de x y sub 0, ¿no es cierto? Está en el plano y igual a y sub 0. Y la otra recta sería la que pasa por el x sub 0 y sub 0, pero paralela al eje y. Yo elevo ese plano y voy a tener la otra curva, ¿no es cierto? La otra curva. Fíjense que ahí decimos, si esta ecuación representa el plano tangente, la intersección con el plano y igual a y sub 0 es la recta tangente de ecuación, fíjense, la recta tangente, como y es igual a y sub 0, ¿qué va a pasar? Este término se me anularía, ¿sí? Entonces me va a quedar z menos z0 igual a a por x menos x sub 0. Esta es una recta que estaría, es la recta esta que está acá, ¿no es cierto? Perdón, esta recta de acá, está plasmada en el plano y igual a y sub 0, o sea, cuando yo elevo ese plano paralelo al plano xz, lo corto en esta curva celeste y la recta tangente de esa curva tiene esta pendiente, ¿sí? Que era la derivada de f respecto de x. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la pendiente de esta recta era la derivada de f respecto de x? Pero sacando la conclusión, fíjense que la pendiente también es a. También es a. ¿Sí? Porque yo elevo el plano ¿sí? Y en ese plano está también plasmada la recta tangente y la curva esta celeste que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo concluiría en que a es igual a la derivada de f respecto de x. Bueno, este tema nos guiamos del Stewart. En el Stewart está sacadas las gráficas estas que están acá. Y del mismo modo calculamos el valor de b. ¿Sí? Del mismo modo calculamos el valor de b. ¿Qué hacemos en este caso? Si hubiera tenido el triple B hubiera sido más fácil dibujar, ¿no es cierto? Pero en este caso hago pasar un plano por el punto x sub 0 y sub 0 paralelo al plano ZI. Paralelo al plano ZI. Bueno, ahí vamos a tener plasmada esta recta y esta curva, ¿no es cierto?
La pendiente de esta recta, que es la recta tangente, es la derivada de f respecto de y. ¿Sí? ¿Qué coincide? Cuando hacemos x igual a x sub 0, me va a quedar z menos z0 igual a b por i menos i sub 0. Entonces b, el otro componente del plano que estamos buscando, sería la derivada de f respecto de i. Entonces, la ecuación que teníamos era esta, perdón, era esta que está acá, z menos z0 igual a a por x menos x sub 0 más b por i menos i sub 0, nos va a quedar de la siguiente forma. Z igual a z0 más la derivada de f respecto de x en el punto x sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada de f respecto de y en el punto x sub 0 por i menos i sub 0. Esta sería la ecuación del plano tangente que pasa por el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, que es el plano que estábamos buscando. Lo podemos expresar de otra forma. Vamos a tratar de acercarnos a la notación de Williamson. Lo podía expresar de esta forma, ¿no es cierto? Como el producto de dos matrices, ¿no es cierto? Donde yo acá tendría un vector, ¿no es cierto? Fila, digamos, f de x en x sub 0, f de y en x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0, y menos y sub 0, que sería un vector columna. Si yo hago las operaciones acá, voy a llegar exactamente a lo mismo que tengo acá arriba. Vamos a acomodar un poquito de notaciones. El vector, fíjense que este vector, después lo vamos a ver que este es el vector gradiente, ¿sí? Está formado en sus coordenadas por f de x, valuado en x sub 0, y f de y, valuado en x sub 0. Es el que le llamo el vector derivada, que es f'. Por ahora le llamo el vector derivada, después le vamos a llamar gradiente cuando la función sea diferenciable. Y nos quedaría de una forma compacta el plano tangente de la forma que está expresado acá, ¿no es cierto? Z igual a f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. Bueno, esta nomenclatura ya la tienen que asimilar y de ahora en más llevarlas con ustedes, porque la vamos a utilizar a lo largo de todo el año. Y tiene que ver con lo que llamamos la función afín. La función afín, cuando veamos diferenciabilidad, vamos a hablar de la función afín, que en diferenciabilidad, perdón, esa función afín es un poquito más importante que el plano tangente. O sea, es el plano tangente, pero tiene una importancia significativa en todo lo que tiene que ver con las aproximaciones lineales, ¿sí? Nosotros los ingenieros siempre buscamos la forma de simplificar las cosas, y esa función afín va a ser afín porque la vamos a usar como una aproximación de la función, ¿sí? La vamos a usar como una aproximación de la función. Entonces, la función afín es esta que está acá, la escribimos de otra forma, como z igual a a de x, que está dada por f de x sub 0 más f', que es el vector derivada, por x menos x sub 0. Esta sería la ecuación del plano tangente al punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0. Y tiene como componentes las derivadas. ¿Alguna duda de esto, chicos? Esa definición es para campo escalar, ¿no más, profe? Por ahora estamos viendo campos escalares. Después vamos a ver que podemos hacer extensiva a campos vectoriales. La nomenclatura va a ser la misma, nada más que los conceptos que vas a tener cuando es un campo vectorial es diferente, ¿no es cierto? Porque f' ahí ya pasaría a ser la matriz jacobiana, que eso todavía no lo hemos visto. Ah, bueno. Gracias. Profe, Pero, sí. Gráficamente, ¿cuál quedaría que es el plano tangente? Y gráficamente hay uno solo.
es este que está formada por estas dos rectas. No pasa que acá no me permite dibujar, ¿no es cierto? Pero con estas dos rectas, vos dibujarías dos rectas más acá, ¿no es cierto? Y ahí tendrías ya lo vi. Ya entendí. O sea, estas dos rectas que tenés acá, estas dos rectas, cuyas pendientes son las derivadas, están incluidas en el plano tangente. ¿Sí? Al final del archivo creo que puso un... ¿Qué cosa? Creo que acá tenés un ejemplo, acá está, mira, acá está. ¿Sí? Ahí te di un ejemplo, ¿sí? Te di una superficie, bueno, y el dibujito del plano tangente sería ese que está acá. Estas dos rectas que están acá no serían otra cosa que rectas de pendiente, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, este tema, bueno, amerita, ¿no es cierto?, de que hagan algunos ejercicios, que vayan interpretando geométricamente lo que es las derivadas direccionales, las derivadas parciales, tener un poco de training acá, a ver, vamos a ver acá en el práctico. Bueno, tienen para entretenerse un poquito, que es hasta el ejercicio 8, ¿no es cierto? Ejercicio 8. Pueden trabajar hasta el ejercicio 8. La parte esta de ejercicios, bueno, por un lado van a tener digamos, el compromiso de repasar todo lo que es derivadas, buscar las tablas. No te olvides, Ramiro, entonces de subirla al manual de tablas y fórmulas de la serie Jump. Sí, ya está subido, Gustavo. Listo, chicos, ahí tienen, por si no se acuerdan las derivadas, las repasan de ahí. Y bueno, y ya van haciendo los ejercicios de derivadas para funciones multivariables, que son las derivadas direccional. Ya les aclaro algo ahí. Y después, bueno, tienen toda la parte de derivadas parciales, derivadas de orden superior también tienen, ¿sí? Y para la próxima clase ya veríamos diferenciabilidad. Ya veríamos diferenciabilidad. Y tienen ejercicios de funciones definidas de dos formas. ¿Sí? Hasta el ejercicio 7 inclusive. Perdón, hasta el 8 inclusive. 8 inclusive. ¿Una consulta? Sí. Con respecto al dictado de la clase, este jueves no tendríamos, ¿verdad? No, este jueves no, Bien. Muchas gracias. Bueno, respecto fíjense cuando vamos acá en la presentación, al principio, yo les oculté un poquito la primera parte y se los quiero explicar por qué lo oculté. Fíjense que empezamos con derivadas direccionales, ¿sí? Nosotros sacamos las derivadas parciales como un caso particular de las derivadas direccionales. Pero hay algunos libros que presentan primero las derivadas parciales y después hacen la extensión a derivadas direccionales. Es lo mismo, pero lo hacen al revés. ¿Se entiende? Si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de derivadas direccionales, esto es copiado de Williamson, dice una derivada parcial de una función real mide la velocidad. O sea que ya lo da por sabido al tema derivadas parciales. ¿Sí? Yo por eso oculté esto y empecé con el dibujo. ¿Sí? Porque nosotros damos al revés. Primero presentamos derivadas direccionales y como un caso particular, las derivadas parciales. Bueno, el caso de Williamson y otros libros hacen al revés. ¿Sí? Presentan primero las derivadas parciales y después hacen una extensión a la derivada direccional. Es lo mismo, nada más que dado de otra forma, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. Bueno, ¿dudas, chicos, de la clase de hoy? Por ahora no, capaz que ¿Cómo? Capaz que en el desarrollo del trabajo práctico pida consulta. Claro, sí, seguro que a medida que van haciendo los ejercicios les pueden ir saliendo algunas dudas, ¿no es cierto? Acá lo importante es tratar no de hacer 200 ejercicios, sino que los ejercicios que van haciendo lo vayan entendiendo e interpretando de qué se trata. No todos los ejercicios tienen representaciones gráficas o geométricas. ¿Está bien? No todos, si yo les doy, menos que menos, si les doy un ejercicio con una función que va de R3 en R.
menos que le busquen la interpretación geométrica porque el grafo está en R4, ¿sí? Entonces, no todo es interpretación geométrica tampoco, ¿sí? Pero sí se le puede, digamos, de alguna forma, de última, bueno, explicarla, ¿eh? O sea, lo que les estoy diciendo, acá no van a tener que graficar superficies, creo, en esta unidad. No sé si por ahí algún ejercicio lo pide, pero la parte ya de gráficas de superficie en el espacio ya las damos por sabidas, ¿no es cierto? Y bueno, se supone que más allá de la gráfica en sí saben interpretar de qué estamos hablando. O sea, cuando decimos esto, estamos diciendo que ustedes saben dónde están parados, ¿sí? En qué espacio están parados, sobre todo en qué dimensión, ¿eh? Saben si están parados en R3, en R4, en R2, ¿eh? Saben cuál es el dominio, más o menos se pueden imaginar si estamos con un campo escalar de R2 en R, saben el vector dirección a dónde está, ¿no es cierto? O sea, el vector dirección, recuerden, lo estábamos dibujando en el espacio dominio, ¿sí? O sea, en este caso, esto es una función de R2 en R, el grafo está en R3, el vector dirección U, recuerden que tiene que ser unitario, estaría en el piso, estaría en el piso, en XY, digamos, en el plano XY. Bueno, este tipo de conceptos ya los estamos dando ya por asimilados, ¿no es cierto? Bueno, no sé, Ramiro, si me quedó algo más de esto para aclarar. ¿O querés aclarar algo? No, yo creo que estaría todo. Bueno, que practiquen y que, bueno, nos vayan consultando las dudas, ¿sí? Sí. Fíjate que estén bien habilitados los foros, porque no sé, uno de los chicos me dijo de que no sé qué problema tenía con el foro. Fíjate, y bueno, vayan colgando todas las dudas ahí, chicos, ¿sí? Sí, yo lo estuve revisando y no hay ningún problema. O sea, cualquiera puede crear un tema nuevo de debate en el foro, digamos, ¿sí? Sí, lo que no sé si está habilitado el foro para la unidad esta, ¿no? Estaba para los otros. Sí, en esta no, en esta ya lo habilito. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es subir la grabación. No recuerdo si subí la grabación de la clase pasada. Que alguien me lo recuerda porque no recuerdo. A ver, ahí me fijo. Me parece que me quedó colgada esa. Ya vamos a detener la grabación.